Podcast Infinito, programa número 309, en el que vamos a hablar de un documental que se llama David Holmes, el niño que sobrevivió. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Podcast Infinito, como les decía, para hoy hablar de un documental muy interesante que tenía muchas ganas de ver desde que vi un tráiler, desde que en alguno de estos sitios me enteré de su existencia, que tiene un nombre muy llamativo, llama bastante la atención, se llama David Holmes, el niño que sobrevivió, que si ustedes son fanáticos, si las personas que escuchan esto son fanáticas de Harry Potter, tal como somos acá en casa, sin ser unos frikis de Harry Potter, en realidad no somos frikis de Harry Potter porque somos pobres. Porque si realmente tuviéramos dinero, creo que nuestra casa sería una filial de Gryffindor, ¿no? De hecho, esta semana no, hace el mes pasado fue, o el anterior, no me acuerdo. Estuve por Madrid y nos dimos una vuelta con Soda, Girl, Nieves y Marisa, perdón, me agarró un lapsus. Y nos dimos una vuelta por allí, por un shopping le decimos en Argentina, un centro comercial, en el que hablamos sobre, en el que había una casa de Harry Potter que la verdad me volvió loco. Estoy un poco disperso, sí, pero porque tengo que grabar e irme a cocinar. Bueno, decía, fuimos a Madrid y ahí recorrimos ahí una tienda de Harry Potter y la verdad que era para comprarse absolutamente todo, para gastar hasta el último centavo que tenés en pavadas, porque son todas cosas inútiles. Bueno, a mí había una sudadera de Ravenclaw que me gustó mucho, aunque me gusta Gryffindor, por supuesto, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ponernos en situación por las dudas de que no tengan idea de qué estoy hablando. Nos vamos a HBO Max, un documental producido por el propio Daniel Radcliffe. No sé si a ustedes les pasa con Daniel Radcliffe, que a mí me cae muy bien. Piensen que este chico podría ser, ¿no? A los 8 años, creo que 8 años, fue seleccionado para ser Harry Potter y podría ser el nuevo Macaulay Culkin, ¿no? Podría ser el nuevo, más que el niño que sobrevivió, el niño que murió, que se cayó en las drogas, lo que fuera, y la verdad que más o menos ha tenido una actitud normal siempre, ¿no? Y se ha logrado mantener dentro de la industria con relativa relevancia, valga la redundancia, horrible sonó esto, con bastante relevancia dentro de Hollywood. De hecho, bueno, se lo está considerando, se dice que se lo está considerando para ciertos papeles dentro de Marvel que podrían ser bastante trascendentales, pero un actor que a mí siempre, además lo que tiene esto, no ser el niño, el Harry Potter perfecto, porque no creo que hubiera otra elección mejor para Harry Potter, es el niño perfecto para Harry Potter, y después verlo crecer, que ya no va siendo tan perfecto, ¿no? Se las arreglaron bastante bien para que siga pareciéndose a Harry Potter, pero hoy lo vemos y sería irreconocible, ¿no? Pero que no tuvo inconvenientes con alejarse, dejar atrás ese papel, la mitad de su vida, ¿no? Cuando termina Harry Potter, la mitad de su vida la había transcurrido siendo Harry Potter, y hasta él mismo lo cuenta en este documental, que a eso iba. No se trata de esto el documental, pero hay una parte muy interesante. Él mismo lo cuenta de que cuando termina Harry Potter no tenía la menor idea de hacia dónde iba a ir su vida, de qué era lo que iba a hacer, si iba a seguir actuando, si no iba a seguir actuando, que claro, todo su vida se había vuelto patas para arriba. El documental, mal que, a pesar de que yo esté diciendo eso y que es una de las cosas que más me gustaron, no va sobre él, sino sobre David Holmes, y acá tenemos que hablar de quién es David Holmes. David Holmes era un niño que tenía 1 o 2 años, 3 tal vez, más que Daniel Radcliffe, que era su doble de acción, su especialista. Este niño era un atleta, es un atleta que, competía. Ahí hay muchos videos. El documental va sobre esta persona, sobre David Holmes. Y esto del niño que sobrevivió es muy gracioso, o sea, está muy bien, porque el niño que sobrevivió es como se lo denomina a Harry Potter, ¿no? De Harry Potter, el niño que sobrevivió, y acá es David Holmes, el niño que sobrevivió. Bueno, este niño era el especialista, el doble de acción de Daniel Radcliffe desde la primera película. En todas las películas fue el doble de acción. Ya había trabajado en algunos, lo habían reclutado justamente por ser especialista, por ser atleta.
lo habían vinculado con un hombre que hacía, que contrataba especialistas y que, bueno, no que contrataba especialistas, que era especialista él, su padre había sido especialista, su hermano, su hija es especialista, pero cuando le piden un especialista para hacer de doble de Harry Potter no tenía nadie, entonces llamó a una academia que dirigía un amigo y le dice, ¿tenés algún niño que pueda hacer de doble de Harry Potter? Sí, le dice, tengo uno, es este. Y le presenta a este David Holmes. Bueno, David Holmes, un niño con esto del físico privilegiado, que cuenta que había muchas cosas que le daba miedo, pero que él a pesar del miedo siempre quería vencerlos, que el miedo no era habla él en primera persona, ¿no? No era una barrera para él, sino que al contrario lo motivaba y bueno, un atleta privilegiado y que además cuando empieza Harry Potter no es que solo hacía las escenas de riesgo, sino que además lo ayudaba a Daniel Radcliffe a mejorar su actitud deportiva, por decirlo de alguna manera. O sea, Harry Potter era muy tosco, un niño muy torpe. Harry Potter no, sino Daniel Radcliffe era un niño que no hacía deporte, que no tenía habilidad, que no tenía fuerza, que no tenía eso que da el deporte. Vieron que es cuando uno sabe, cuando uno, bueno, yo por ejemplo era una persona muy torpe, lo sigo siendo, pero el deporte, todos los años de deporte que hice, me dieron mucha coordinación, ¿no? No para bailar, lamentablemente, pero sí para determinadas cuestiones que, viste, como cuando el primer día que alguien va a jugar a la pelota, y no sabe patear y después, no, un año después ya más o menos no es que se convierte en un crack, pero puede jugar un partido tranquilo, por lo menos en la defensa de tres. Bueno, así era Daniel Radcliffe, que no sabía ni pegarle una pelota, lo muestran ahí cuando están en una escena, y dice que cuando lo vieron moverse a Daniel Radcliffe, el jefe, el que contrataba a los especialistas, le dice al niño a David, le dice, vas a tener mucho trabajo, porque lo iba a tener que reemplazar en muchas escenas que Daniel Radcliffe no iba a poder hacer. Y aquí, ayudándolo, como eran dos niños, y Daniel Radcliffe y David Holmes tenía un par de años más que Radcliffe, y lo empieza a ayudar, empiezan a hacer algunos ejercicios, lo empieza a ayudar a hacer alguna voltereta, alguna que otra. Claro, en un set, a lo largo de casi 8, 9, 10 años, se hicieron íntimos amigos. El propio Daniel Radcliffe dice que se hizo, él era más amigo, dice, la gente quería verme, quería enterarse, el público quería enterarse de que él con Rupert, bueno, se me fue el nombre de Ron, con Emma Watson, Rupert Grint, que con Rupert Grint, que con Emma Watson éramos excelentes amigos, pero yo era amigo de ellos. Dice, yo terminaba de rodar y me iba a donde estaban los especialistas porque ellos estaban saltando, dando volteretas, colgándose a algún lugar, en sus momentos aburridos. Claro, él se hizo amigo de los que tenían músculos, ¿no? De los que ganaban a las minitas. Entonces se hizo íntimo amigo de este muchacho, de David Holmes. Es hijo único, y, Daniel Radcliffe es hijo único, y dice que lo adoptó como un hermano, que para él era un hermano mayor. Era su referente, quería hacer todo lo que él hacía. Dice que salíamos a bailar o a pasear por ahí y con los especialistas, claro, y los demás hacían volteretas, todo, y yo era un torpe. Pero bueno, muestran ahí los videos que le enseñaban y que aprendió a hacer aprendió cierta destreza gracias a su relación con estos niños, ¿no? Que era el protagonista del documental, que es David Holmes, y otros más. Bueno, hasta acá, como fan de Harry Potter, está buenísimo conocer todo esto que estaba detrás y conocer la vida de los especialistas, que la verdad siempre es algo que me gustó mucho, que me llamó mucho la atención, y no te voy a negar, alguna que otra vez, y no de niño, como yo hacía mucho deporte, fantaseé no con ser actor, porque hay cosas que no me gustaban, por ejemplo, pero sí fantaseé con ser especialista. Creo que nunca lo dije en voz alta esto. Apago alguna vez y se me cagó de risa nomás. Pero la verdad que siempre me gustó mucho esto de el mundo de los especialistas, ¿no? Como me gusta mucho el cine de acción, y encima yo hacía artes marciales, ¿no? Y era bueno para tirarme, para caer. Más de una vez fantaseé con convertirme en especialista, y bueno, esas cosas que quedan ahí porque uno ni siquiera probó, ¿no? Haber probado y haber fracasado, pero no, ni siquiera probé. Bueno, esto es lo que le pasaba, me iba gustando todo lo que contaban de la trastienda de Harry Potter y todo lo que contaban
sobre el mundo de los especialistas que iban, la verdad, mostrando y cómo era y mostrando las pruebas. Este chico David Holmes fue el doble de Daniel Radcliffe durante muchas películas, durante casi todas las películas, y de hecho muestran que en las escenas así de peligro, no de peligro, en las escenas que había que tener cierta despliegue físico, como él, no sé, escapando de explosiones o colgándose de algún lugar, o incluso con la escoba para jugar al Quidditch, primero siempre rodaban las escenas al 100% con David Holmes, con el especialista. Entonces, con él, este chico veía qué se podía hacer, ¿no? Ahora para arriba, ahora para abajo, ahora para el costado, ahora caete, ahora levantate, por ejemplo, ¿no? Entonces, después que tenían todo filmado y lo veían y lo corregían y todo, venía Daniel Radcliffe y lo hacía imitando lo que el propio David Holmes había hecho, y David Holmes lo instruía, le decía, bueno, acá tenés que hacer esto, acá tenés que hacer otro, lo practicaban con él y recién después rodaban. O sea, que cada una de las escenas en las que vemos a Harry Potter haciendo algo que involucre destreza física, ya sea corriendo, saltando, peleando, cayendo, andando en la escoba, ¿no? Montando una escoba para jugar al Quidditch, cada vez que vemos esas escenas, 3 o 4 veces, Daniel Radcliffe la filmó una sola vez, la vez que quedó grabado. David Holmes la rodó 3 o 4 veces. No sé si me explico la dimensión. Por cada escena de destreza física que vemos a Daniel Radcliffe, que le vemos las caras, David Holmes la rodó 3 o 4 veces sin parar, seguidas, una detrás de otra. Brutal, brutal lo que hay detrás de esta gente. Bueno, y recalcar una vez más que se habían hecho los dos y otro grupo de chicos que aparecen también, que ya son adultos, íntimos amigos. ¿De qué va el documental? ¿Y por qué se llama David Holmes, el chico que sobrevivió? Porque antes de comenzar a rodar la 7ª película, el día antes, 2 días antes, estaban haciendo las pruebas de doblaje para una prueba que tenían que hacer, un salto, una polea que iba a tirar a David Holmes hacia atrás, que la estaban practicando, no estaban rodando, estaban probando el equipo y todo para practicarlo, para hacer, esto era como que algo lo golpeaba y tenía que ir, sí, el ataque de Nagiri, la serpiente, lo iba a atacar y él iba a salir despedido para atrás, entonces estaban probando con una polea, eso cuando hacen los cables y lo tiran para atrás, ¿no? No sé si me entienden, tiran para atrás y golpea de espaldas contra algo. Estaban practicando ese efecto que iban a tener que hacer al día siguiente o a los 2 días, una cosa así. El tema es que pusieron mucho peso en la polea, lo tira para atrás el cable y David Holmes se rompe el cuello y ya nunca más este atleta, que en ese momento tenía 18 o 19 años, nunca más se levantó de su silla de ruedas. Es dramático. Esa es la premisa del documental. Lo conté así de a poquito porque ya se sabe, en la portada está Daniel Radcliffe con el otro chico en silla de ruedas. Y de eso va el documental, de lo que representó para el propio David Holmes, que era un atleta que estaba destinado a hacer las pruebas físicas más grandes, y para Daniel Radcliffe, que su doble, que estaba ahí, reemplazándolo a él, haciendo, o sea, su trabajo es doble de riesgo, ¿no? Estaba ahí para que Daniel Radcliffe, que era el importante, no tuviera riesgo, y haciendo una prueba se termina quebrando el cuello. Es tremendo el impacto afectivo psicológico que tuvo, bueno, físico, ¿no? Que tuvo este efecto en todos. Vamos a ver testimonios de, bueno, Daniel Radcliffe, está todo el documental, bueno, todo el documental está David Holmes, pero Daniel Radcliffe está producido por el propio Daniel Radcliffe, porque él quiso de alguna manera honrar, supongo que tendrá que ver también con recaudar dinero, quiso honrar la vida de la obra de este muchacho, que para él es fundamental en la película, en una película que fue un antes y un después en su vida, obviamente, y con quien sigue teniendo una relación íntima, a quien visita, a quien ayuda, organizan una copa de no sé qué deporte de mierda estos que juegan los ingleses, para recaudar fondos para un hospital en el que lo trataron a este muchacho. Bueno, el tema es que este muchacho no solo se rompió el cuello y quedó paralítico, sino que además, por el tema de la lesión o de la operación, desarrolla un quiste
que es algo habitual en el 1% de las personas que sufren este problema desarrollan este quiste. Bueno, este pibe desarrolló el quiste, lo tuvieron que operar para sacarle el quiste y tiene en la médula algo degenerativo que a medida que pasa el tiempo va perdiendo movilidad, las piernas no las movía, va perdiendo movilidad de los brazos. Ya, y nos van mostrando ahí cómo pierde movilidad de un brazo y cómo de a poquito va perdiendo la movilidad del otro y la fuerza con la que lo afronta. O sea, un pibe que dice que en el momento inmediato en el que se dio cuenta, que dice que vino la doctora a darle la información y el pibe dice, mire, en vez de darme usted la información se lo voy a dar yo. Tengo roto tal cosa, no voy a poder volver a caminar, no voy a poder hacer tal cosa, voy a poder hacer esto, voy a poder hacer lo otro. Empezó el pibe a decírselo a la doctora y la doctora, en vez de darle el diagnóstico, le iba diciendo sí, 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 sí. Y bueno, desde ahí el pibe este, que ahora es un hombre obviamente, fue afrontando este tema con... Dice que el cuerpo le duele todos los días, que no hay un día que no sienta dolor. No, es, en cierta forma es dramático, pero está enfocado, si bien tiene sus momentos de golpe bajo, está enfocado de una manera que realmente es... el propio Daniel Radcliffe lo dice, que él lo que quería transmitir no era centrarse en su desgracia, sino en cómo este pibe, desde su silla de ruedas, cambió la vida de todos los que estaban a su alrededor. Del propio Daniel Radcliffe y de muchas otras personas más. La verdad que es una historia muy poco conocida. Yo no la conocía nadie. Mirá que he leído sobre Harry Potter. De hecho, en algún momento dicen que nunca se habló de eso, que nunca se habló del tema. Y la verdad es que está muy interesante. Es un documental, no es serie, es documental. Dura 1 hora y media por ahí. Y está muy bien. Y vemos a un Daniel Radcliffe. La verdad, a mí que, claro, Harry Potter, yo siempre digo, ¿no?, que Harry Potter me llegó cuando Pau se sentó a ver Harry Potter con Iván, que es mi hijo que tiene 21 años. O sea que de grande, o sea, soy contemporáneo a Harry Potter, pero cuando las películas de Harry Potter se estrenaban en el cine, yo no las veía y después cuando las vi de adulto me parecieron maravillosas y sé que no soy a la única persona que le ha pasado lo mismo, pero en su momento no las vi en el cine ni me interesaba verlas, pero desde que las vi me convertí muy fan de Harry Potter, de incluso de la autora, que ahora la odio porque es una mujer de mierda, pero de los chicos, ¿no? Que sigo su carrera. Por supuesto que estoy enamorado de Emma Watson. Rupert Grint me parece un crack. Y las películas me parecen increíbles. La película, los libros me parecen una mitología espectacular. Entonces ver a Daniel Radcliffe hablando a la cámara, ¿no?, al ser el protagonista, claro, contando cosas que sintió, que pensó durante Harry Potter y que también cómo le afectó que uno de sus mejores amigos, alguien a quien él consideraba familia y que en cierta manera, una vez más, insisto, se accidentó estando en el lugar que debería estar él, debería haber estado él, no porque él no hacía las escenas de riesgo, ¿no?, las más peligrosas, no hubiera estado en esa escena, pero se entiende, me imagino que todos pensamos, ¿no?, qué hubiera pasado si yo estuviera ahí. De hecho, hay otro chico que forma parte del equipo de los amigos, eran como 3 amigos, que era especialista también, un amigo de David Holmes, que se termina siendo amigo también de Daniel Radcliffe, y este chico, claro, cuando él se iba a ir a otra película, la última película, la 7ª película, lo habían contratado para hacer otra película que a él le interesaba más, pero el chico que se accidenta, David Holmes, le dice a este amigo, quiero que vos ocupes mi lugar, quiero que vos seas el doble de Daniel Radcliffe, nadie más. Así que a este chico no le queda otra que aceptar. Pero que no quería. Dice, porque en cierta manera, dice este chico, y llora, ¿saben cómo se emociona? Está muy lindo ese momento. El chico este dice, yo no quería porque yo sé que no tuve que ver, pero siento como que me gané ese trabajo gracias a una desgracia. Y cada momento que estuve ahí parado, reemplazando a mi amigo, me sentía mal. Y el propio Daniel Radcliffe le dice, yo nunca me detuve a pensar cómo te sentías vos al tener que estar ocupando el lugar de David Holmes. Para colmo eso, ¿no? Fue el accidente y a los 2 o 3 días comenzar a rodar, ¿no? Y Daniel Radcliffe dice, yo iba a rodar y volvía y me iba con a ver a David Holmes y lo vemos ahí, los vemos en el hospital al propio Radcliffe intentando hacer sentir bien a David Holmes y a David Holmes haciendo sentir bien a todos los demás porque dice, yo no podía permitir que mi familia se sintiera mal y estuviera mal estando al lado mío.
La verdad que muy lindo, lo recomiendo. Por supuesto que es un poco bajón, es un poco bajón y va indignando muchas cosas. Una cosita más que quería comentar por si no lo ven, que me pareció un detalle increíble, que los padres de David Holmes están ahí hablando y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando el pibe ya está bien, o sea, fuera de peligro? Porque, claro, dicen que la fractura le podría haber provocado la muerte tranquilamente. Le dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a llevar esto más lejos? Preguntándole si le iba a hacer juicio al estudio o a alguien. Y dice, no, mirá, este accidente arruinó mi vida. Y yo no le quiero arruinar la vida a nadie, dejándolo sin trabajo. Dejan en claro que fue un error humano, pero que nunca se enfocó él, David Holmes, en buscar a esa persona que se equivocó, que cometió un error. Lo que dicen es que cargaron con mucho más peso. Es tremendo, porque en el momento en que cargaron la polea con más peso del que debía. El pibe dice que cuando sintió el tirón de la polea, dice, en el momento en que me tironeó, yo ya sabía que era demasiado, que estaba mal, que algo iba a salir mal. Uf, no, es tremendo, Y encima lo peor de todo es que el accidente está rodado y muestran hasta, dicen, ¿no? Y en el momento la polea tiró y lo vemos ahí preparándose, pero cortan. En ese momento del accidente no lo muestran, menos mal, porque yo no hubiera podido cerrar los ojos, me hubiera quedado viendo. Estaba diciendo, la verdad que a mí que me gusta Harry Potter y a mí que me gustan un poquitito las cosas así que te golpean, me gustó muchísimo. Muchísimo me gustó, así que no puedo hacer menos que recomendarlo. Si les gustó Harry Potter, no dudo de que les vaya a interesar. Es una historia que merece ser contada, la verdad que me gustó muchísimo. Creo que es una historia que merece ser contada, una historia que vale la pena conocer, porque de hecho este chico David Holmes, sin dudas, va a morir de manera prematura. Lo hablan mismo en la serie, ¿no? Como que esto degenerativo en algún momento lo va a dejar del todo postrado y va a terminar muriendo, inevitablemente, como todos, pero bueno, que de hecho ahora esto me hizo acordar algo de Harry Potter también, esto de la muerte, pero bueno, lo vamos a hablar en otro momento. Una reflexión sobre la muerte que leí una vez sobre Harry Potter. Algún día que hablemos de Harry Potter, porque es otra de mis películas tabú, sobre la que nunca me animé a hablar. Amigos, amigas, les recomiendo David Holmes, el chico que sobrevivió, como decía, el niño que sobrevivió, chico sería en Argentina. Si no lo ven, bueno, por lo menos ahora conocen la historia de este atleta especialista que cayó en desgracia y el vínculo y la relación que tiene con el propio Daniel Radcliffe. Y lo más importante, ahora sabemos que Daniel Radcliffe es incluso una persona mejor porque puso de su dinero y de su tiempo para producir un documental que inmortalice la vida y obra de este héroe anónimo de Hollywood. Insisto, me gustó mucho, pero más me gustó compartir esta historia con ustedes por las dudas de que nunca vayan a darle play a este documental, que no sé si lo dije, está disponible en HBO Max, es producción de HBO Max, como todo lo de Harry Potter. Muchas gracias por el recibimiento que le están dando el calendario de Adviento. La verdad que no esperaba tanta sinergia, tantos comentarios, tantas respuestas. Muchísimas gracias, tanta compartición, mucho que lo han compartido. Así que agradecerles enormemente. Ayer lunes no hubo podcast porque no llegué a grabarlo el fin de semana. La verdad que el fin de semana me costó mucho. Al final no me senté, me costó tanto que al final no me senté en la computadora ni a leer, ni a escribir, ni a grabar, ni a grabar, ni a escribir nada. Pero bueno, ya hoy martes, y bueno, si Dios quiere, alguno de los festivos tendremos podcast también para compensar la falta del día de ayer. Como siempre, muchas gracias, un placer estar aquí grabando para ustedes y hasta la próxima. Me voy a cocinar un pastel de papa.